por este día. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque usted nos da vida. Gracias, Señor, porque su palabra es la que nos guía, nos alienta, nos corrige. Señor, gracias porque toda su palabra, como decía ahí el texto, la suma de tu palabra es verdad. Y damos gracias, Señor, porque este mundo está buscando verdad, pero nosotros la tenemos allí en nuestras manos. Señor, ayúdenos a aprovecharla, a valorarla, a compartirla. Y en este momento que vamos a tener la escuela dominical, que pueda ser un tiempo de bendición para todos los que estamos aquí, que podamos aprender, pero que también pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Damos gracias por este tiempo, mi Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, ¿se acuerdan de qué estamos hablando en la escuela dominical? Sobre la última clase en la que recuerdo que estábamos estudiando sobre los testimonios, por ejemplo, estábamos estudiando la vida de David, los 4 testimonios que dejó Jesús, que fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de David y Hebreo. Ok, gracias, Ángelo. ¿Alguien más se acuerda de algo que hayamos visto en la escuela dominical pasada? Uy. ¿Se acuerdan cuando el hermano Juan Pablo estaba hablando acerca de discípulos, de discipulado? Hemos estado hablando ya bastante de esto. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy vamos a seguir hablando acerca de hacer discípulos. La que le dicen la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando, yo no sé si usted ha tenido algún familiar que parte, que usted por ahí estuvo hablando las últimas palabritas con él y le dijo algo, yo creo que esas palabras como que siguen resonando, ¿no? Porque fueron las últimas palabras de la persona por ahí querida. Ahora piense que estas son las últimas palabras que el Señor está diciéndole a sus discípulos, entre otras cosas. Y llega y les dice, por tanto, id y haced discípulos. Vayan y hagan discípulos. ¿A cuántas naciones? A todas las naciones. Está animando a que usted y yo vayamos a hacer discípulos. E incluso, más que animar, porque no sería la mejor palabra, porque justo ahorita los chicos que estábamos en discipulado a la mañana leíamos este versículo y los verbos están en verbo imperativo, en modo imperativo. Dice, id, haced. No da una opción. No está diciendo, a ver, si usted quiere, vaya y haga discípulos. Está diciéndole, id y haced discípulos. Es un mandato. Por lo tanto, también le quiero informar algo. Cuando usted no va a hacer discípulos, usted está siendo un desobediente. ¿Sí? ¿Sí entiende por qué, no? Porque si el Señor me pide algo y yo no lo hago, entonces, ¿eso se llama? Desobediencia. Eso es desobediencia. Y yo le animo, por favor, a que usted vea la importancia entonces de hacer discípulos. ¿Qué significaba discípulo? Seguidor. Muy bien, es uno que sigue. Había discípulos de otras personas. ¿Sí? En este caso no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de seguir a Jesús. De seguir a Jesús. Entonces, hoy vamos a ver, yo no sé si en la pantalla se está viendo una imagen, ahí está. Dice, el proceso de formación del discipulador maestro. Vamos a ver cómo el Señor hacía discípulos. El hermano Juan ya nos estuvo compartiendo algo. Yo simplemente se los voy a reafirmar y voy a agregarle un poquito más. Acá vamos a ver 6 puntos. Pueden ser muchos más, simplemente esta es una manera de estudio que lo hemos visto. Primero dice ahí, ¿sí lo lee? Selección. Selección. Segundo, asociación. Tercero, instrucción. Cuarto, santificación o purificación. Quinto, provisión. Y último, proyección. ¿Listo? Vamos a tratar de llenar con estos textos que están allí
esa manera que el Señor discipulaba. Si uno se pone a estudiar, seguramente no daría solo para un tiempo de estudio. Esto es para mucho. Fue 3 años y medio que el Señor estuvo allí trabajando en la vida de estos hombres. Entonces hay mucho que decir. Solo vamos a sacar pequeñas cositas. Entonces les invito a que por favor vayamos a Lucas. Bienvenidos a los que llegaron. Qué bueno ver personas nuevas por acá. Bienvenidos. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. Si no tiene una Biblia, por favor, ahí levante la mano. Ahí le acercan una. Y si no, pegue si hay alguien que sí tenga una. Lucas capítulo 6. Y vamos a ver allí, en este texto, primero la selección. Recuerde que estamos en escuela dominical, entonces podemos charlar, podemos hablar, ¿sí? Si usted levanta la mano ahí en orden, vamos a ir compartiendo. Lucas capítulo 6, versículo 12 hasta el 16, dice: en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó a apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Vamos a empezar, por favor, necesito que ustedes hablen. ¿Qué fue lo primero que el Señor hace acá? Orar. ¿Cuánto tiempo oró? Un día completo. Ahí dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. ¿Cuántas horas pensamos por ahí que pasó orando? 12. La noche empezaba desde las 6 de la tarde. Entonces podríamos decir más de 6 horas, 9 horas. Como un día. Yo digo que A la madrugada, a las 6 de la mañana del día siguiente ya se consideraba el día. Entonces, yo digo que un día porque ahí dice toda la noche. Entonces podemos decir 12 horas. entonces hay Paréntesis, ¿cuánto tiempo usted ha orado? Lo más largo que usted ha orado. Uy, Por ahí unas 3, 4 horas. Ok. no, eso no. Mira que acá el Señor se toma un muy buen tiempo para orar. Y yo no creo que este era el único tiempo que oró acerca de este tema. Acá llega y dice que ora 12 horas previo a seleccionar a aquellos que van a ser sus discípulos. Entonces, creo que aquel que va a estar discipulando a alguien tiene que gastar tiempo en ¿qué? Si seguimos el modelo de Jesús, lo primero que usted tiene que hacer antes de decirle a alguien si quiere hacer un discipulado es orar por esa persona. Pasar tiempo orando por esa persona. Sigamos leyendo, dice ahí, versículo 13. Y cuando era de día, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos. Esto ya no lo explicó el hermano Juan, simplemente lo estamos ahí como recordando. Llamó. Cuando él dice llamó, ¿cómo los llamó? Por su nombre. Venga, ¿sí, no? Sí. Pedro, Andrés, Héctor. No, Él los así. buscó. Él los buscó. Él llegó y los llamó. Pero algo que quiero llamarle la atención es que recuerde quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios. El Hijo de Dios, por lo tanto, el Hijo de Dios está hablando. Entonces, ¿qué está pasando allí? ¿Está llamándolo con? Amor. No, con la palabra de quién. De Dios. No es cualquier hombre. Es la palabra de Dios en físico que está hablando. ¿Se acuerda? Dice que el verbo fue hecho carne, o sea, la palabra hecha carne. La palabra hecha carne está hablando para llamar a 12. ¿Sí? Entonces ahí, otra vez, podríamos empezar pensando por ahí, ¿qué tendríamos que hacer cuando empezamos un discipulado para poder animar a una persona que empieza a hacer un discipulado? Utilizar este texto, la palabra de Dios. Utilizar la palabra de Dios para llamar al corazón de esa persona. ¿Sí? No es solo con mis palabras, porque mis palabras van y vienen, pero es utilizar la escritura. Pero aparte, yo algo que pensé también, es que aquí tiene que ver también algo de, como diría mi hermano, ¿no? Ser intencional. Si usted nunca le pregunta a alguien si quiere empezar a hacer un discipulado, pues nunca va a pasar. Y acá vemos a un Señor Jesús
que estuvo allí siendo intencional en acercarse a las personas y decirles, ven y sígueme, ¿se acuerdan? Así pasó con Mateo, así pasó con Pedro, con Andrés. Hacía un trabajo personal. Y mire, qué lindo es poder. Yo, por ejemplo, le comparto lo que ha pasado en la iglesia en estos días. Hace un año más o menos, no, menos de un año, yo le estaba diciendo a los muchachos que están acá, varios de ellos, que si querían empezar a tener un discipulado. Empezamos ahí pues compartiendo la necesidad de que ellos empezaran a ser más que unos asistentes, seguidores de Cristo. Y empezó de a poquito, y de repente fue con Edgar. Edgar dijo que sí, y empezamos con él. Y con Edgar se pegó Luis. Y con Luis se pegó Santiago. Y ha sido algo precioso, y ahora es verlos a ellos de una manera distinta. Ya no solo ocupan una silla. Ellos ahora están siguiendo al Señor. ¿Sí? Lo mismo tiene que pasar con toda la iglesia. La iglesia no tiene que ser un lugar donde usted caliente una silla. Perdón si soy ofensivo. Es un lugar en donde estamos buscando al Señor, siguiendo al Señor. Pero acá entonces, si usted no hace parte en que uno más siga a Cristo, pues no estamos haciendo bien el trabajo. Es compartirle la palabra, pero decirle, oye, ¿quieres empezar? Si no, nunca va a pasar. Pareciera lo que dice en Romanos, no sé si se acuerda de Romanos capítulo 10. Algo así lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, el Señor es soberano en todo, eso nadie lo quita. Pero acá nuestra parte es obedecer al Señor en lo que me manda a hacer. Y el Señor nos dijo, id y haced discípulos. Usted solo va a ser un instrumento en las manos del Señor. Y yo le animo, por favor, yo le he dicho a los jóvenes que estamos ahí en discipulado, a que empiecen a orar por alguien, a que ellos puedan tomar ahora. Porque la idea no es que esto se termine ya, se acabó y listo. El discipulado es para toda la vida. Seguir al Señor es todos los días. Pero la idea es que uno más siga a Jesús. Miren estos chicos de acá, está José y está Ángelo. Ellos necesitan seguir a Cristo. ¿Quién va a estar ahí? Pues tenemos que estar los adultos que les enseñemos a los chicos cómo seguir a Cristo. Si no, ¿quién les va a enseñar? ¿Listo? Entonces, primero, selección. Y cuando ya llegó a tener ese tiempo de orar, estamos en el libro de Lucas, capítulo 6. Estábamos hablando de que el Señor se fue al monte a orar, pasó la noche orando, llama a sus discípulos y ahí después los escogió a 12 discípulos, pero es interesante, a 12 apóstoles, pero es interesante que no dice 12 discípulos, dice 12 apóstoles. Es interesante, ¿por qué? Porque más personas siguieron a Cristo, no solo siguieron 12 a Cristo, muchos más siguieron a Cristo, solo que uno que se llamaron apóstoles. ¿Qué significa apóstol? No. Ese sería discípulo. Ese sería discípulo. ¿Qué sería apóstol? Ahí lo dijeron por acá, un enviado. La palabra apóstol significa enviado. El Señor iba a tomar a 12 en específico de ese grupo grandote para enviarlos. Y vamos a ver después a quién los envió. Pero eran los enviados. Y también interesante que con ellos fueron los cercanos, los que estuvieron ahí cerquita de él. ¿Sí? El Señor tenía un cuerpo físico como el de nosotros. Y yo le decía a la mañana a los jóvenes con los que estamos, yo soy un hombre, yo no puedo creerme Dios, en el sentido de que yo puedo alcanzar acá algunos, pero no los puedo alcanzar a todos. En la medida de lo posible pues trato, pero es que hay cosas que se me van de las manos. Tengo una familia, tengo cosas que hacer y se sale. Entonces yo puedo alcanzar a cierto número, pero si cada uno alcanzara a uno, ¿cómo sería? Sería distinto. Y el Señor llega y nos muestra, Él llegó y estuvo compartiendo a muchos y muchos lo seguían, pero hubo 12 que fueron
los que los estuvieron ahí cercanos, los que estuvieron ahí con Él a toda hora. Entonces tenemos orar, llamar, escoger. ¿Listo? Si usted lo quiere ahí tomar, es del primer punto. Segundo punto, Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 es un pasaje paralelo al que acabamos de leer. Marcos capítulo 3, y vamos a ver el tema de asociación. Marcos capítulo 3, versículos del 13 hasta el 21. Lo leemos, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Había mucha gente que seguía al Señor. Interesante que ahí cuando dice los suyos, eso habla de parientes. ¿Quiénes llegaron ahí para decir que estaba loco? Sus parientes. ¿Quién cree que estaba ahí? Los hermanos de él. Los hermanos del Señor no creían que el Señor era el Señor. Entonces seguramente por ahí estaban ellos viendo todo esto y dijeron: este se volvió loco. Pero miren lo que dice desde el versículo 13. Después subió al monte Y llamó así a los 12 que él quiso. Y Muy bien. vinieron a él. Primero ahí dice que la elección del Señor fue como Él quiso. Fue una elección soberana. Nadie le estaba diciendo de que estos tenían que ser. Él los escogió. Pero el versículo 14 dice: y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Primer punto. ¿Para qué los eligió? Lo que dice ahí es para que estén con Él. Si usted va a ser discípulo de Cristo, ¿qué quiere Cristo? Que usted pase tiempo con Cristo. Ser discípulo es uno que está con Cristo. Lo decíamos en algún momento. ¿Será que Cristo dejaba a sus discípulos y se iba a comer solo? Los traía con Se iba con ellos a comer. Seguramente cuando iban de viaje, pues Él no compraba pasaje solo, se iban todos juntos. Luego cuando iban a orar, cuando él oraba, sí. Cuando Él oraba, ahí tomaba muchos tiempos en soledad. Pero la verdad es que fue tanto tiempo con sus discípulos que después, como le decían a Pedro, tu hablar te delata, tu manera de hablar es como la de ellos. Tú eres de los seguidores de Cristo, ¿verdad? Y acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el discipulado tiene que ver, y con esto no quiero decir que si yo estoy acá con los hermanos que estamos haciendo discipulado a todas horas, los tengo que tener conmigo, ¿no? Y que no puedo tener vida privada. No es eso. ¿Sí? En algún momento decían, cuando estábamos sirviendo en Ecuador, allá siempre, nosotros trabajamos como misioneros en Ecuador. Y había un grupo de jóvenes que estábamos trabajando con ellos todo el año. Entonces mi casa siempre era la casa del pueblo, todos tocaban en mi casa. Y a veces ya me tocaba colocar un papelito, decía, en ese momento no molestar, ¿sí? Pero un ratico terminamos de comer y ahí seguimos hablando. Porque es verdad, o sea, usted tiene vida privada y está bien que usted la conserve. Pero acá lo que estamos diciendo es que aquel que sigue a Cristo debe estar con Cristo. ¿Cuánto tiempo usted pasa con Cristo cada día? Y usted me dirá, ¿dónde está Cristo? Usted tiene la palabra de Cristo, la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted pasa en la palabra de Dios? Es como lo que decíamos ahorita, ¿cuánto tiempo ora?
porque orar es hablar con Dios. Entonces, primero, ¿cuánto tiempo está aquí con este libro? Sería cuánto tiempo usted escucha la voz de Dios. Si usted tomara en su horario, en la semana, ¿cuánto tiempo sacó leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo sacó? Porque eso es estar con Cristo. ¿Cuánto tiempo oró? Porque eso es hablar con Cristo. Alguna vez con mi esposa molestábamos porque cuando estábamos de novios, ella me dio un celular que teníamos ilimitado. Y nos poníamos a hablar. Ella estaba en una provincia diferente, estábamos en Argentina. Y ella me llamaba y yo hable y era genial porque no se acababan los minutos. Y le dábamos hasta que se acabó la batería. Y uno sabía, ¿no? Con ella yo tengo una relación tan cercana porque hablamos de todo. Ella me habla, yo le hablo. Eso es estar con Cristo. Estar con Cristo es que usted pase tiempo con el Señor, a solas con su Señor. Que a donde Él va, usted vaya. Que lo que Él hace, usted lo haga. Él dijo que está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces yo le animo a que en este tiempo de seguir a Cristo, recuerde que seguir a Cristo es estar con Cristo. Mire lo que dice ahí más. Estamos en Marcos. Dice, para que estuviesen con Él, ¿y eso es para qué? Para enviarlos a predicar. Estableció a 12 para enviarlos a predicar. ¿Qué hace un discípulo de Cristo? Predicar. Predica la palabra. Es raro, ¿no? Porque usted dirá, no, solo el pastor predica la palabra. Acá, en el púlpito. Pero este es un tiempo, mire, ahorita yo ya estoy mirando el reloj porque pues ya se me acaba el tiempo. Pero después, en la semana, usted tiene tiempo con personas. Y cada vez que tenga tiempo con personas es un tiempo, una oportunidad para compartirle la palabra. Eso es ser discípulo de Cristo, que usted, más allá de que usted no está en la iglesia, usted comparte de Cristo en el lugar donde Dios le coloque. ¿Dónde Dios le colocó? Joshua, ¿dónde te colocaron a ti? Venezuela. Estaba en Venezuela, ¿y ahorita? Pues acá, ¿Estás acá? ¿Y en tu trabajo? pues ahí yo digo que me colocó con una persona para guiar Ok. ¿Y en Usme? también, como una luz, porque me dice que somos luz en medio de la tiniebla. Para los que no saben, Joshua y Carolina están viniendo desde Usme. Entonces uno dice, uy, ¿hasta cuándo voy a ir a Usme? Pues miren, allá tenemos personas que están con la palabra, que comparten allá también con las personas que tienen al lado. Yo no llego hasta Usme ahorita, pero ellos sí. ¿Dónde le colocó el Señor a usted? ¿En Engativá? Y que tuvieran autoridad, o sea, que enseñaran, que tuvieran como los poderes que Dios tuvo también. Ok, allá vamos para la siguiente. Pero entonces, un discípulo está con Cristo, un discípulo comparte la palabra de Dios, pero mire lo que decía ahorita Ángelo, si seguimos ahí viendo Marcos, y dice también, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Les dio autoridad para sanar enfermedades y sacar demonios. Es interesante porque por ahí nos podemos desviar si lo interpretamos mal y por ahí empezamos a decir cosas que no están bien. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hubo un tiempo para esto, pero después se cortó. No es que el Señor no sane ahora, el Señor sigue sanando. Él sana el que Él quiera, ¿sí? Pero ahora, de que yo le diga a usted, de que ahora usted si sigue a Cristo va a tener poder para sanar enfermedades, yo no puedo a la luz de la palabra decirle eso, ¿sí? El Señor se los dijo en especial a estos. Pero ¿qué sí le puedo decir? Que el Señor nos ha dado herramientas que podemos utilizar en favor de su obra para alcanzar al perdido. Eso sí le puedo decir. Es como lo que le dijeron a Moisés, ¿se acuerdan? Que tenía un palito. ¿Qué le dijeron? ¿Qué tienes en tu mano? Y yo le pregunto a usted, ¿qué tiene usted? Usted tiene la Biblia, pero seguramente tiene algo más. Cosas que el Señor le ha dado. Talentos que el Señor le ha dado. Recuerde que cuando Cristo llega a la vida, ¿qué nos dio, Edgar?
Dones, nos dio dones espirituales para ponerlos en favor de su obra. Cuando uno sanaba a una persona, en este caso en el tiempo del Señor, era en favor de ayudar a alguien, ¿sí? Era ayudar a una persona. Sacar un demonio también era ayudar a una persona espiritualmente. Entonces, si hablamos de tema físico, ¿usted puede ayudar a personas físicamente hablando? Por ahí no le sana la enfermedad, pero ¿le puede ayudar físicamente? Sí, Sí. espiritual, emocional. Claro. ¿Y será que le podemos ayudar espiritualmente? Claro. Claro, sigue siendo la misma manera, ¿no? Usted ahora, cuando es discípulo, mire que hay un versículo, lo tenía para después, pero mire lo que dice el libro de Juan. Juan capítulo 14. Un momentito. Juan capítulo 13, perdón. Juan capítulo 13, versículo 35. Miren por qué conocen a los discípulos. Juan 13, 35. Si lo pueden leer conmigo, por favor, ¿qué dice? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cómo reconocían a los discípulos de Cristo? Eran amorosos. Tenían ¿Amorosos? amor, claro. Sí, amorosos. Tenían amor. ¿Cómo reconocen a uno que sigue a Cristo? Por el amor que demuestra. ¿Y qué es amor? Jesús es amor. Dios es amor. Dice la palabra que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando usted dice que ama a alguien y cierra sus ojos, dice la palabra de Dios, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si usted ve a alguien, si usted está compartiendo con alguien y le dice, ¿sabe qué? Mire, discúlpeme que es que me está rugiendo la panza, estoy con un hambre, no desayuné hoy día. Y usted dice, ¿qué? Porque no quiere ayudar. Eso no es mostrar amor. Y yo le preguntaría así como al Señor, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? No es que no, por ahí estás en crecimiento, estás en un proceso. Pero si en tu vida cristiana tú ves necesidades y no suples aquello que el Señor pone, porque es como decir, ¿no? A veces yo le decía a los chicos en campamento, si tú ves un papelito tirado, ¿quién debe recoger ese papelito? Yo. El que lo ve. Claro. Y en este caso, si tú ves una necesidad, ¿quién debería ser el primero en suplirla? Yo, no mandar a ver, pastor, vaya usted. No, es aquel que lo ve. Porque si usted sigue a Cristo, el amor de Cristo debe brotar en su vida de tal manera que usted se interese por las personas, tanto en su necesidad física, pero más aún en su necesidad espiritual. Si usted sabe que alguien llegó acá a la iglesia y no conoce a Cristo, ¿quién debe predicarle? Otra vez, no es que mande al pastor o al siervo que está por ahí. Y tampoco nos vayamos a pelear. Claro, eso es amor. Los discípulos de Cristo no deberían estarse peleando. Si vieron acá, ellos saben bastante. Entonces, vamos un segundo punto. El segundo punto tiene que ver con asociación. Número 3. Y vamos a ver hasta dónde llegamos. Instrucción. Mateo capítulo 3 es un pasaje largo, pero vamos a leer unos versículos nada más. Mateo capítulo 13, versículo 11. Mire lo que dice el 11. Él respondiendo les dijo, Mateo 13, 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y salte por favor al versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Téngalo ahí, solo el 36, y ahora salte al 51 y dice, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Qué queremos resaltar en este texto? Este texto nos habla de varias parábolas, ¿sí? Si usted ha leído de las parábolas del Señor, acá va a encontrar varias. En el versículo 11, ¿qué podemos sacar en cuanto a instrucción? Instrucción para los discípulos. Acá dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿No le parece raro ese versículo? ¿No se supone que el que no tiene uno le da? Porque el que no tiene hay que quitarle. Pero acá dice que el que no tiene, aún lo que tiene, se lo van a quitar. ¿Qué quiere decir esto? Porque no lo usa, puede ser. Ok, acá dice porque no lo usa, Edgar. ¿Por qué dice que al que no tiene se le va a quitar? ¿Usted qué piensa? Recuerde que para entender el texto hay que leer el contexto también, ¿no? Lea los versículos siguientes, a ver qué encuentra. Ahí hay un pasaje del Antiguo Testamento que está citando el Señor. El 14 y el 15. Fíjate ahí, en Mateo 13. Señora. Yo creo que ahí los misterios que Dios le dio a uno los dones, pero si uno no los usa, creo. Ok, ahí la hermana Gloria dice con los dones. Ángelo. De lo que hemos también nosotros, pues yo hemos estudiado sobre los dones, que la historia de los dones nos enseña que a 3 personas le dieron los dones, ¿verdad? A uno le dieron 1, a otro le dieron 2, y al que tenía 3, eso uno los tiene que multiplicar, más no hay que guardárselos, tiene que multiplicarlos. ¿Sí? Ok, él está citando un texto que justo habla algo muy parecido, que decía de que había uno que no utilizó lo que el Señor le dio y entonces el Señor se lo quita. ¿Se acuerda de ese texto? Sí, porque es un siervo malo. Listo. ¿Hay algo más? ¿Alguien quiere participar? Sí, señora. Bueno, en el versículo 13 dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. No nos puede dar un nombre si nosotros no lo desarrollamos, pues no lo vamos a dar. Ok, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Lisette, bienvenida. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Ya nos quedan 2 minuticos. Bueno, mire por favor, como les digo, una regla que hemos aprendido aquí es que tenemos que leer el pasaje arriba, abajo y así poderlo entender. Miren lo que dice el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierten, y yo los sano. Ahí dice 3 condiciones. Primero, un corazón que está como engrosado. ¿Qué es un corazón engrosado? Duro, corazón de piedra. ¿Usted ha escuchado de que el corazón puede estar lleno con grasa? ¿Sí? Las arterias ahí que van ahí entrando como que no dejan trabajar bien. Acá dice que hace referencia a un corazón que está como taponado por cosas que no le dejan funcionar bien al corazón. Después dice oídos que están como dice que oyen pesadamente. La palabra pesadamente en la traducción habla sin interés. Un oído que escucha porque le toca, ¿sí? Y aparte llega y dice ojos que no es que no vean, es que se cerraron. O sea, tiene que ver con una decisión propia de cerrar mis ojos para no ver algo que es real. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Entonces acá vemos una condición de por qué algunos sí y otros no. Tiene que ver con una disposición correcta ante la palabra de Dios.
Hablando acá, está hablando en específico de parábolas que el Señor les dice que ellos le preguntan, no Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él llega y les dice, es que a ustedes les es dado el saber los misterios del reino, pero a ellos no. Y eso tiene que ver con cómo el Señor enseña a sus discípulos. El Señor enseña a sus discípulos en la medida en que usted quiere escuchar. En la medida en que usted empieza a tener ese deseo más por aprender, es como que se empieza a poner más color en la Biblia, ¿no? Las letras empiezan a verse más grandes, empieza a entender mejor las cosas. Pero el que no quiere escuchar, el que está taponado su corazón por tantas cosas de este mundo, el que cierra sus ojos por ahí en medio de la prédica, está medio ahí cabeceando o mirando el celular o lo que sea, pues obviamente esa persona, cuando esté compartiéndosele la palabra, ¿será que va a entender? No. Pero aquel que quiere seguir a Cristo, en la medida en que siga a Cristo, dígamelo usted, en la medida en que usted ha seguido a Cristo, ¿ha entendido más cosas de la palabra? Póngase a pensar en los años en que usted empezó a seguir a Cristo y en lo que conoce ahora. ¿Será que ahora conoce más que antes? Yo le puedo decir que sí. Yo iba a una iglesia desde chiquito, pero por más que sabía mucho de la Biblia, yo no seguía a Cristo. Pero en la medida en que empecé a seguir a Cristo, es como que, wow, en la medida en que se fueron sacando cosas de la vida que no tienen que estar, empezó a brillar más. Porque hay cosas de este mundo que hacen que la palabra se ahogue. ¿Se acuerdan? El sembrador salió a sembrar, está Mateo capítulo 13. Y parte de la semilla, en una, dice que cae entre espinos. Otra que cae en desiertos. ¿Y se acuerda qué pasa con los espinos? Ahogan la palabra. Las cosas de este mundo no hacen que la palabra pueda crecer. Y de la misma manera, hay muchos que la palabra llegó, sí, pero las cosas de este mundo no permiten que la palabra crezca. Entonces, en la instrucción que le da el Señor a sus discípulos, tiene que ver mucho con ese corazón dispuesto a escuchar la palabra. Como le decía en el versículo 36, el Señor explica, qué lindo, porque ellos le preguntan al Señor, Señor, ¿nos puedes explicar? Y pues el Señor les explicó. Y qué lindo que usted puede ahora no ir al pastor nada más, porque el pastor incluso se puede equivocar en la explicación, pero puede ir a su Señor y decirle, Señor, ¿será que me ayudas a entender esto? Y al final dice en el versículo 51, Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y es como que el Señor llega y dice, ¿necesitas otra clase? ¿Te ayudo a entender otra vez? Y Él está dispuesto. Entonces, hemos visto 3 puntos en cómo Jesús discipula. Primero, hablamos acerca de selección, ¿no? Número 2, asociación. Número 3, instrucción. La próxima semana, si Dios permite, no, la próxima no, porque tenemos Santa Cena. La próxima, después de esta, estaremos siguiendo con el tema de discipulado. Pero algo que yo le animo, por favor, es a que todo eso que estamos aprendiendo no se quede solo en información. El Señor nos dijo, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. La Iglesia Bautista del Camino tiene que ser una iglesia que discipula, no que solo escucha de que hay que ir a ser discípulos. Y una cosa más, para discipular a alguien no significa que usted tiene que saberse toda la Biblia. Para discipular a alguien usted tiene que estar cerca de su Señor, es verdad, ¿sí? Pero tiene que tener más disposición que conocimiento. En la medida en que usted discipule, el conocimiento del Señor le va a ayudar. Hay veces, pues yo le comparto, ¿no? A mí me hacían unas preguntas esos primeros discípulos que uno tuvo. Me decía, uy, ¿ahora qué le digo? Que no sabía. Y entonces era preguntar a uno que me enseñara. Mira, me hicieron esta pregunta, ¿qué le digo? Y no está mal preguntar. No está mal buscar, no está mal informarse. Está mal decir una mala respuesta. Eso sí, cuando usted no sepa algo, pues dice, miren, no lo sé, permítame, voy a buscar. Pero el Señor quiere que nosotros hagamos discípulos. Le invito a que cierre sus ojos.
Señor mi Dios, gracias, Señor, porque el mejor ejemplo siempre en toda nuestra vida es usted. Gracias, Señor, porque usted es un fiel ejemplo de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Como decíamos en algún momento, sin Cristo no hay cristianismo. Sin Cristo no hay cristianos. Y gracias, Señor, porque usted nos dejó trazado bien el plan para poder estar discipulando a personas. Sabemos que hay muchos que vienen a la iglesia, pero todavía no son seguidores suyos. Peor aún, hay muchos que no conocen a Cristo como su Salvador. Y ayúdenos, Señor, a no callarnos del glorioso mensaje del Evangelio, a que le compartamos a las personas que están perdidas en sus delitos y pecados, pero que también le digamos que en Cristo hay salvación. Pero, Señor, ayúdenos a que aquellos que ya conocieron, no los dejemos por ahí tirados, sino que empecemos a hacer ese trabajo que usted nos mandó a hacer. Yo sé que los que están aquí, todos tienen sus ocupaciones, todos están con familia, con temas de estudio y muchas cosas. Pero, Señor, ayúdenos a recordar que igualmente, si nosotros no formamos parte de esto, es ser desobedientes. Ayúdenos a darle la importancia a lo que es el discipulado. A primero aprender a seguirle a usted, para que ayudemos a otros a que puedan seguirle a usted. Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que ha venido el día de hoy, y rogamos, Señor, por lo que resta de este culto, que sea para su gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Iglesia, tenemos 10 minutos y seguimos con el